Buenas, Dios les bendiga a todos los que nos ven en este video. Soy el pastor Roberto Matamoros de la Iglesia de Pura Vida en Costa Rica, en Parrita, y desde aquí queremos enviarles un gran saludo a todos los hermanos que están allá a lo lejos en muchas naciones, aprovechando, pidiéndole a todos ustedes que nos ayuden a orar por Puerto Rico, por el Caribe, por la Florida, en estos días difíciles con esta amenaza de este gran huracán Irma que atenta para hacer un daño muy grande, muy terrible. Queremos pedirles en el nombre de nuestro Señor que nos ayuden a orar por este huracán. En esta mañana he estado meditando un poco sobre la iglesia de nuestro Señor, la novia del Cordero. Recién llegamos de Nicaragua, de una gira que tuvimos muy especial, misionera y evangelística y, ¿por qué no?, hasta profética, a la nación de Nicaragua, en donde estuvimos ministrando una ciudad, un pueblo en el sur del país, frontera sur con Costa Rica. Y de ahí viajamos a la capital del país, la ciudad de Managua, para tener un encuentro sobre plantación de iglesias comunitarias. Hemos estado hablando mucho en nuestro ministerio sobre lo que es la plantación de las iglesias comunitarias. Y ayer escuchaba un dato en Discovery Channel que me llamó la atención de una manera increíble. Estaba viendo un reportaje, un documental sobre la Iglesia Católica y el Papado, y escuché que Brasil está en las cifras de la evangelización y del crecimiento de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Brasil está a la cabeza del crecimiento, por encima de Guatemala, por encima de todos los demás países de Latinoamérica. Pero lo que más me llamó la atención es el hecho de que en Discovery Channel dijeran que el 50% de la población católica de Brasil, hasta hace unos años atrás, hoy en día son evangélicos. Es decir, que la Iglesia Católica en Brasil, ¿verdad?, si lo podemos decir de esa manera, perdió el 50% de los feligreses de la iglesia. Para ellos es una pérdida, pero para nosotros, el pueblo de Dios, es una ganancia tremenda. Pero había un padre que no recuerdo el nombre, dentro de ellos, un sacerdote de Brasil, que decía algo muy, muy sabio. Decía: no los hemos perdido, hablando él de la Iglesia Católica. Ellos encontraron algo mejor en otro lugar. Así lo dijo literalmente, porque no se puede tomar como pérdida el hecho de que los hermanos católicos encuentren la verdad integral y completa de Cristo en la iglesia cristiana, en la iglesia no apostólica, no romana, sino en la iglesia de Cristo. Esto tiene que ver con el hecho de que Dios, en su soberanía, ha estado derramando del Espíritu Santo en la iglesia de Latinoamérica. Y el factor importante, determinante en la historia de la iglesia desde Pentecostés es el Espíritu Santo. Yo sé que algunos tienen problemas con el término, porque sabemos que de alguna manera el pentecostalismo de alguna forma ha tenido diferentes vertientes y diferentes extremos en la manifestación, y a veces algunos hasta carnales. Esto no es nuevo. Tenemos registros desde el gran avivamiento en la calle de Azusa y de Bonnie Braid allá en Los Ángeles en los años 1900 y resto, en donde también habían excesos, grandes excesos de manifestaciones carnales dentro de la iglesia. Sabemos que es una realidad. Hay manifestaciones excesivamente carnales dentro de la iglesia,
pero no porque las hayan, tenemos que decir que todas las manifestaciones sobrenaturales son carnales. No, no es cierto. El Espíritu Santo es sobrenatural. Es una persona sobrenatural, no es una fuerza activa, como lo dicen los testigos de Jehová. No es una fuerza expansiva, como tal vez los evolucionistas o los de la nueva era lo quieran tratar. Es una persona. Y es muy importante entender que el nacimiento de la iglesia de Jesús, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la primera iglesia de Jesús, no de la primitiva, porque la iglesia es actual, no es ni pasada ni futura. La iglesia no es primitiva, es actual. La primera iglesia apostólica en la Biblia nace como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo. Y lo primero que el Espíritu Santo hace cuando se derrama sobre el pueblo del Señor, sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban en el aposento, lo primero que hizo fue darles dones espirituales que ellos iban a necesitar para enfrentar la persecución y para ser testigos de Jesús. A esto le llama el Hechos de los Apóstoles, recibirían poder. Pero hay algo muy interesante, y es que en Lucas capítulo 10, el Señor mandó a otros 70 o 72, según la versión de Biblia que tengas, los mandó de 2 en 2 a cada ciudad y lugar donde Él tenía que ir. Y Jesús fue muy claro en lo que tenían que hacer cuando fueran a evangelizar esas ciudades. Jesús les dijo que sanaran a los enfermos, sí, que sanaran a los enfermos que hubieran en las casas de las personas que los iban a recibir en esas ciudades a donde ellos tenían que ir. Dígame si la sanidad no es una obra sobrenatural de Dios. Estamos hablando de la sanidad en el sentido de una persona enferma, postrada en la cama, imposibilitada físicamente para desarrollar la vida. Hablamos de ese tipo de sanidad física. Ahí Jesús hace referencia a la sanidad física, refiriéndose a las personas imposibilitadas con enfermedades congénitas, con enfermedades hereditarias, con enfermedades por bacterias o por lo que fuera. Jesús dijo que pongan la mano en los enfermos y serán sanados. Hermano que ve, cualquiera que sea su denominación, cualquiera que sea su credo religioso, si usted da una leída y una ojeada a la Biblia en el Nuevo Testamento, se dará cuenta que la iglesia tiene un carácter sobrenatural. La iglesia no es una iglesia muerta, con una doctrina en donde los milagros ya pasaron, en donde la sanidad ya pasó. Es una iglesia sobrenatural, con una identidad sobrenatural. El Evangelio es claro en 3 cosas importantes sobre el ministerio de Jesús. Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino, Jesús vino a sanar a los enfermos y Jesús vino a libertar a los endemoniados. Eso vino a hacer Jesús, está claro, y dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Satanás es el que enferma, y cualquier enfermedad que pueda tener el ser humano no ha sido creada por Dios. Dios envió a su Hijo para sanar toda enfermedad y toda dolencia en la humanidad, en aquellos que en Él crean y que acepten su llamado y su salvación. Concluimos y concluyo con esto. Para que tengamos un evangelismo efectivo en Centroamérica, en el Caribe, en los países latinoamericanos, básicamente en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, necesitamos mantener y buscar una comunión íntima con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita un ambiente de consagración, de integridad y de santidad para poderse mover. Y yo hago un llamado a todos los ministros del Señor, a todas las ministras del Señor de Latinoamérica, para que nos volvamos a Dios en integridad y en santidad, con temor y temblor, y busquemos a la persona del Espíritu de Dios en este tiempo. Él quiere derramar su gloria en la iglesia, no para que sintamos calambres, no para que caigamos, sino para que vayamos y sanemos a los enfermos que hay en el mundo.
para que vayamos y llevemos sanidad al que está necesitado, para que llevemos el mensaje del reino, no con palabras de humana sabiduría, como dijo Pablo, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. La Biblia habla claramente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, versículo 5, en Juan capítulo 15, versículo 1, capítulo 14, versículo 20, allá en Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 1, 2, 5, 7, habla sobre la sobrenaturalidad de Dios en la iglesia. La iglesia nace con el sentido de que Jesús era real, no únicamente por una palabra de fe, sino por una manifestación sobrenatural de la persona de Jesús entre su pueblo. Y recuerdo las palabras de un gran hombre de Dios en Nicaragua que nos enseñaba sobre plantación de iglesias comunitarias, lo siguiente: obedezca. El mandamiento es ir y orar por los enfermos. Usted y yo tenemos que obedecer este mandamiento, consagrar nuestra vida a la misión de expandir el evangelio en todo el mundo. Ir y orar por los enfermos, ir y orar por la gente que está endemoniada, por los que están atados por el enemigo, a depresiones, a enfermedades, a contagios, a virus, a un montón de cosas terribles, a ataduras de vicios, de promiscuidad sexual, de corrupción y de un montón de cosas más. Tenemos que ir y poner nuestra mano y orar por esa gente, gente que no conoce de Dios, gente que no conoce el evangelio ni conoce a Dios. Usted tiene que obedecer, y yo, en ir y orar por estas personas. Lo demás corre por cuenta de la persona del Espíritu Santo. Yo te bendigo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Y yo extiendo mi mano hacia ti donde quiera que estés. Si tú te has sentido solo, si has creído que no lo puedes hacer, si has creído que esto es únicamente para los pastores, mi hermano, te digo no. Esto es para ti. Ve con el poder que Dios te ha dado, donde quiera que estés, y séle testigo fiel a Jesucristo, de lo que Él ha hecho en tu vida, y de lo que Él hará en la vida de aquellos por los que tú ores. Yo me gozo muchísimo de que Dios esté trabajando en Latinoamérica para levantar un pueblo santo, un pueblo poderoso, y prepararlo para su venida. Sí, porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador, porque Él lo ha prometido. Que Dios te bendiga, te amamos muchísimo, y hoy oramos y declaramos que ese huracán Irma, al llegar a tierra, recibirá un viento del norte y se enfriará en el nombre de Jesús, y no habrá destrucción ni pérdidas humanas. En el nombre de Jesús declaro que no habrá pérdidas humanas, ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en República Dominicana, sino que Dios pondrá su mano y protegerá la integridad de la vida de toda la humanidad de esos países. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y busca al Espíritu Santo, conságrate en oración, en ayuno, y Él hará maravillas con tu vida. Un fuerte abrazo desde Costa Rica. Les amamos. Shalom.